Diferencia finita. Vimos los operadores, habíamos dicho de que las diferencias finitas, las, diferen, la, difer, las diferencias finitas constituyen un álgebra y todo álgebra sabemos que ya tienen operadores, ¿no? Hemos dicho que las diferencias finitas representan aquí está. Vamos a irnos a la pizarra para recordar un poco. Las diferencias finitas están en un sistema de eje cartesiano y x, digamos una función cualquiera. Lo que hacemos es discretizar el dominio. Eso es lo que hacemos. En vez de que sea un dominio continuo, hacemos un dominio en pasos de igual longitud, ¿no? Eso es. Ingeniero, Diga, disculpe, diga. no se escucha nada. Ingeniero, su micrófono. Lo que se está hablando. Bueno, ¿cómo que no se escucha nada? Está fuertísimo el micrófono. A ver, otro. ¿Aló? Ahí ya. Ahora sí. Ahora se oye fuertísimo. Sí. Sí, ahora sí, ingeniero, ahora sí. Bueno, los que no hayan subido ¿a dónde está? Pues esto no es. Este de acá. Los que no hayan subido su asistencia pueden hacerlo en este momento. Esos son todos los que hay. Esos son todos los que hay presentes en sala. Listo, jóvenes. Entonces acabamos con este tema de asistencia por ahora. H, 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 etcétera. Todas las distancias que hay entre los puntos considerados del dominio son valores H. Y cada nodo le ponemos un nombre, ¿no? X0, de tal manera que generen un producto ordinal. Un conjunto ordinal, mejor dicho. Forman un conjunto ordinal, cada uno separado de una distancia de igual valor H. Y obviamente las diferencias las vamos a encontrar acá en las imágenes, ¿no? En las imágenes, aquí están las diferencias. Esas son, si el paso es hacia adelante, bueno, la diferencia es hacia adelante, la llamamos así. Y si el paso va hacia atrás, la diferencia es hacia abajo. Entonces siempre cuando hablamos de diferencia finita, da la noción de moverse, ¿no? Moverse en un dominio. Y esos delta, esos valores, bueno, como un dibujito, ¿no? Como un triangulito que apunta hacia arriba y otro que apunta hacia abajo, en realidad son operadores.
operadores que nos representan en sí el efecto sobre la función. Ya sabemos que una función que va a ser una función que si ven es continua dentro de un paso h, ¿no? La función será tabulada. Será una tabla de puntos, x0 y y0. Porque lógicamente cada punto tiene una imagen, ¿no es cierto? Tiene su imagen. Por ejemplo, este va a ser la imagen de 2, este va a ser la imagen de 3 y así. Acá están las imágenes de cada uno de los nodos del dominio discreto en pasos H. Y los operadores representan operaciones que se hacen, ¿no?, en una función expresada en este sistema fx, xy. Pero no se olvide que en el fondo tenemos los números reales, ¿no? Sí o sí. En el fondo están los números reales. Es el dominio que se discretizamos en pasos H. Ese es el concepto. De ahí nace esto. El dominio es discretizado en pasos H. Y estudiamos el dominio de esa forma. Por eso es que todo lo que vamos a encontrar acá siempre van a ser polinomios. Siempre es polinomio. La idea es precisamente esa es la idea. Llevar todo a polinomio. De tal manera que a partir de funciones polinomiales que son mucho más fáciles de analizar, ¿no es cierto? Mucho más fáciles de escribir, hacer todo lo que queramos. Todo, absolutamente todo, a partir de polinomios. Bien, todo eso lo habíamos visto en las clases anteriores. Y decíamos también que esos operadores tienen una definición que era precisamente la diferencia operador en diferencia progresiva, era así, ¿no? Que lo definíamos como f de x más h menos f de x, ¿no? Sí lo definíamos. Operador en diferencias progresivas y operador en diferencias regresivas lo definíamos como f de x menos f de x más h. Además definimos el operador, vamos a hacerlo un poquito más abajo, el operador en diferencias centradas, que lo llamamos así una delta. Delta de f de x era igual a f de x más la mitad del paso menos f de x menos la mitad del paso, ¿no? También definimos el operador E, ¿te acuerdas, no? El operador de movimiento, operador siguiente, le llamamos operador E, era igual a f de x más h. Pero también podríamos definir un operador identidad, ¿no? Y de f de x igual a f de x. Entonces, básicamente, esos son los operadores con los que nos vamos a encontrar en este análisis matemático. Por otro lado, también decíamos que es importante entender que cualquier función puede ser interpretada bajo estos conceptos, como es lógico, ¿no? Es lógico suponer que cualquier función puede ser expresada en un dominio discreto en diferencias, claro que sí. Y como resultado vamos a tener las tablas, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Las tablas que le añadíamos columnas. Y por supuesto, eso era lo que nosotros llamamos tablas en diferencias.
podíamos generar tablas en diferencias hacia adelante, en diferencias hacia atrás. De modo que las definiciones que acabamos de mostrar acá, las definiciones de operadores, las podemos también definir en tablas. Por ejemplo, la diferencia f de k en una tabla era f de k más 1 menos f sub k, ¿no? En tablas. O si quieren, podríamos ponerle, en vez de utilizar la letra F, utilizar la letra Y, es lo mismo. ¿Cuál es el problema? YK más 1 menos YK. ¿No? Entonces, es más fácil utilizar esta nomenclatura en las tablas, ¿no? En las tablas. Eso era. Y además, decíamos que la diferencia regresiva y la diferencia centrada solamente la íbamos a definir y nos íbamos a quedar ahí. Todo lo demás iba a ser, todo el análisis lo vamos a hacer con diferencias progresivas. No hay ningún problema, podemos transformar todo a diferencias regresivas y a diferencias centradas. Hay relaciones entre ellas. No hay ningún problema, ¿no? Claro que sí. Pero para facilitar el análisis y no hacernos tanto lío, y qué sé yo, ¿no? Lo que puede aparecer es que preferimos utilizar nomás una sola de las tantas definiciones que hay, ¿no? Por otro lado, esta forma de definir una función en forma de tabla nos permite obtener operadores podríamos llamarle de orden superior, ¿no? Operaciones de orden superior, si quieren también, porque al fin y al cabo son los operadores, ¿no? Operaciones de orden superior, así como las derivadas. Hay derivadas de primer orden, de segundo, etcétera, ¿no? Lo mismo. De modo que definíamos, por ejemplo, la caésima diferencia. La caésima diferencia progresiva la definíamos así, ¿no? K de f de x igual a delta k menos 1 de f de x más h menos delta k a la caésima. Ese es orden, ¿no? Ese caésimo es orden de f de x en general, ¿no? Lo mismo hacíamos con el operador E, ¿se acuerdan, no? El operador que a la P creo que le pusimos. Vamos a ponerla a cualquier letra se puede utilizar, no hay problema, ¿no? De f de x igual a E a la késima menos 1 de f de x más h. Bien, todo esto lo habíamos definido antes del examen, que tuvimos que hacerlo finalmente en la plataforma por los problemas que estamos atravesando, tanto de aula como de la pandemia. Porque según las autoridades, las aulas apenas son para un máximo de 30. El matadero que le llaman el tercer piso del módulo 225, creo que es. La aula más grande alberga hasta 30. Y yo tengo más de 100 alumnos. No, imposible, imposible. Tómelo nomás virtual, porque no queda otra. Si no, va a ser una de contagiarse. Así es que por eso tomamos la decisión de que sea así. Ya por el segundo parcial ya nos desquitamos, ya nos vamos al matadero. Un tinco. Yo creo que la pandemia se va a parar nomás ya.
en los próximos meses. Bueno, así le llaman a esas aulas, ¿no? No sé por qué, pero así le llaman. Ahora, algo que nos ayuda y que es de mucha importancia en este análisis es el famoso teorema de Taylor, de donde se deriva la serie de Taylor. ¿Recuerdan, no? Aquí la voy a volver a escribir, la serie de Taylor, que a ver dónde la tengo. Voy a mirar antes de mostrar las tablas, ¿no? Antes de mostrar la tabla es bueno que por aquí aquí está. Aquí la tengo la serie de Taylor. La serie de Taylor dice que una función puede ser reemplazada por la siguiente expresión polinomial. Ese es un polinomio. ¿Ves? Cualquier función puede ser expresada en una serie de esta forma, ¿no? Fíjense, f de a quiere decir que se reemplaza el valor a en la función y se tiene un valor que es f de a. Más, bueno, primero de que el teorema de Taylor se basa en la continuidad, ¿no? Eso es lo primero. No tenemos por qué indicarlo porque tenemos que saber que es así. Sea una función continua, ¿no? En el intervalo tanto, bla, 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 bla. Se define la serie de Taylor de la siguiente forma y ahí vendrá esa definición. Ahí la tenemos. Y abajito habíamos puesto algunos ejemplos. Aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, la serie de Taylor E a la X. Aquí le llamamos la serie de Maclaurin. ¿Por qué? Porque cuando el valor de A es igual a 0, o sea, el origen de las coordenadas, ya se llaman series de Maclaurin. O sea que Maclaurin viene a ser una particularidad, ¿no?, de la serie de Taylor. Una particularidad, porque cuando A es igual a 0, entonces se facilita mucho el trabajo matemático, por supuesto, y se pueden obtener series, digamos, así como se ve, son sencillas, muy sencillas de interpretar, muy sencillas de... Se puede ver que eso es un polinomio, ¿no? E a la X había sido un polinomio. Ahí lo tienen, el polinomio. Pero ustedes pueden desarrollar la serie de Taylor en cualquier valor de A. No hay problema. Van a tener un polinomio en raíces, ¿no? En raíces. Siempre no olvidarse de que los términos de esta serie están en función de las derivadas, ¿no? Las derivadas sucesivas. Las derivadas sucesivas. Vamos a ver que hay una relación muy estrecha entre derivadas y diferencias progresivas. Y también derivadas y diferencias regresivas. Obviamente que si hay una relación entre derivadas y diferencias, quiere decir que la derivada es un operador más. La derivada es un operador más de todo este conjunto algebraico. ¿Está bien? Es un operador más. Hay una relación entonces entre el operador derivada y el operador en diferencias progresivas. Y se los voy a mostrar aquí, se los voy a adelantar. Se los voy a adelantar a ver dónde los tengo. Todavía
Va a ser nomás una primicia, como se dice, ¿no? Ya después la primicia la vamos a desarrollar. La vamos a desarrollar más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. D es el operador derivada, donde hay una D en esta expresión estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de esto de aquí. D es el operador de derivada y delta es el operador en diferencia progresiva. Delta de H porque H es el paso. Y fíjense la relación que hay entre la derivada y la diferencia. Cerquinga está, ¿no? Vamos a ver cómo se obtiene esa formulita. Y esta es sumamente útil para lo que ustedes quieran. Con esto se acabó todo el problema de derivada, ¿no? Que todingo lo podemos computarizar. Todingo lo podemos llevar a máxima con absoluta facilidad. Esto lo vamos a ver más adelante. No hay ningún problema. ¿Está bien? Eso es entonces, en resumen, lo que hemos visto las anteriores clases. También hicimos un ejemplo de tablas, ¿no? Tablas en diferencia, ¿se acuerdan, no? Resulta de que decíamos que las diferencias tienen un orden, ¿no? En esta tabla que tenemos aquí, tabla de diferencias finitas hacia adelante, se puede ver que la función que son pares de puntos, x0, f0, en este caso estamos usando la letra f, ¿no? Para la imagen, x0, f0, x1, f1, x2, f2 y así, ¿no? A partir de esa tablita que representa la función, podemos crear otras columnas en las cuales colocamos los valores de las diferencias progresivas, ¿no? Fíjense que en esta tablita, la tercera columna, que debería ser la cuarta, ¿no? Porque aquí falta una columna. Fíjense, aquí tendríamos que hacer otra columnita más, aquí, ¿no? Para colocar los valores de K o de I. En este caso sería K, ¿no? Los valores de K. K igual 0, K igual 1, K igual 2, etc. Entonces tendríamos una primera columna para los valores de K, una segunda columna para los valores del dominio, los nodos. No se olviden que estos son los nodos en el dominio discreto, ¿no? Discreto con valores H, por todos están a la misma distancia. La tercera columna para la imagen de cada nodo. La cuarta columna para la primera diferencia. La siguiente columna para la segunda diferencia, para la tercera, para la cuarta, ¿no? Y aquí, claro, como se está desarrollando hasta 4, quiere decir que hay 4 diferencias. Y si fuera hasta n, hasta el valor n, ¿no? Aquí más abajo todavía, obviamente que tendríamos que seguir desarrollando aquí la tabla, ¿no es cierto? Seguir ampliando todo porque estos valores van a seguir hacia abajo, ¿no? Y acá finalmente tendríamos la columna para la késima diferencia, ¿no? Tal como lo vimos en la definición. De modo que una función, cualquier función que haya sido tabulada con n nodos, con n más un nodo, siempre es n más un nodo. No se olviden, el x0 no está en el n, ¿no? Siempre partimos de x1.
Claro, X0 entra, ¿no? Entra, lógicamente va a entrar. Pero nos referimos a que n siempre es un número que está como subíndice, ¿no? Como subíndice, pero que en realidad son n más un nodos. Si el subíndice n, n más un nodo. Inclusive vamos a ver después que el valor de n puede ser negativo. O sea, pueden haber nodos antes del x0. X menos 1, X menos 1, X menos 2, X menos, etcétera, ¿no? Puede darse esos casos, pero no nos olvidemos que el valor H puede ir adelante o puede ir atrás. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Es decir, podemos andar sobre el lado negativo de las X. Eso quiere decir. Claro que podemos hacer pasos hacia la izquierda, ¿no? Del eje de coordenadas, hacia la izquierda del origen de coordenadas. Claro que sí. En ese caso, ya no hablamos de K igual 0, ¿no? K igual menos 1, K igual menos 2, K igual menos 3, K igual menos 4, etcétera. Por lo tanto, el menos en el subíndice va a identificar que el dominio, ¿no?, de análisis está en el lado negativo de la X. Eso es. Eso vamos a verlo después. Entonces, una tabla de diferencia típica va a ser así. Inclusive hicimos un ejemplo, que aquí al fondo, al final lo tenemos. Al final de todo esto, aquí está. A partir de la siguiente tabla de diferencia, fíjense, aquí tenemos una tablita de una función, ¿no? Aquí están las X, los nodos X, 1, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, quiere decir que H es igual a 0.3, ¿no? 0.3H, tenemos el valor de la función de cada nodo, de la imagen de cada nodo, aquí está. Y aquí están las diferencias hacia adelante, ¿no? Las diferencias progresivas correspondientes a esa tabla. Aquí el problema es encontrar un valor. Por ejemplo, el valor de 1.1 que no está en la tabla. Ese es el problema, ya lo habíamos ya lo habíamos tocado, ¿no? En el caso de interpolación de Lagrange. Ya lo habíamos tocado. Ahora lo vamos a ver en el caso de Newton, pero no por el momento, ¿no? Vamos a seguir hablando de las aplicaciones inmediatas de este álgebra. ¿Ok? Entonces, esa es una tabla típica. Así viene, así se hace. Y es muy sencilla hacerla. Se sigue nomás la definición que habíamos visto para rellenar todas las columnas donde están los deltas. No fíjense que todas esas columnas vienen desde, voy a ponerla en rojito, desde aquí hasta acá. Solamente esas columnas, ¿no?, corresponden a las diferencias, ¿no? Aquí tenemos la primera diferencia, la segunda diferencia, la tercera diferencia, y hay un error aquí, debe ser la cuarta diferencia, ¿no? Esa es la cuarta diferencia. Se desarrolla hasta la cuarta diferencia porque n es igual a 4. Por eso, hasta la cuarta diferencia, porque n es igual a 4. Cuando n igual a 5 hay que desarrollar hasta la quinta diferencia. Cuando n es igual a 6 hay que desarrollar hasta la sexta diferencia. O sea, hasta la sexta columna, digo, ¿no? Cuando n es igual a 7, hasta la séptima columna y así sucesivamente. ¿Está bien? Eso es. Bueno, vamos a ir a la pizarra. Nuevamente, nos vamos a nuestra pizarrita. Y vamos a desarrollar a ver qué es lo que pasa con esta función. Y igual
a x al cuadrado menos 3. Es un polinomio de segundo grado. Vamos a desarrollarlo en el dominio, en el intervalo, digamos, desde 3 a 6, con h igual a 1. Hagamos ese intento con h igual a 1. ¿Ok? Es decir, el problema sería elaborar la tabla de diferencias progresivas en el intervalo 3 a 6 con h igual a 1 para la función dada, que es y igual x al cuadrado menos 3. ¿No es así? Entonces, vamos a hacer una tablita. Como dice el problema, aquí, a ver, vamos a hacer esta columna que sea, vamos a poner aquí un encabezado. Fíjense que primero es 3, ahorita vamos a hacer este encabezado aquí, y que vamos a poner aquí el x0 y acá el y, su imagen. Dice que desde 3 hasta 6, o sea que el primer valor es 3, el siguiente es 4, el siguiente es 5 y el último es 6, ¿no? Este va a ser k igual 0, k igual 1, k igual 2 y k igual 3. N es igual a 3. Este es x sub k y este es y sub k. 3 por 3 es 9, menos 3 es 6. 4 por 3 es 12, menos 3 es 9. 5 por 3 es 15, menos 3 es 12. 6 por 3 es 18, menos 3 es 15. ¿No? Y como n es igual a 3, tendríamos 3 columnas. ¿No? Una para la primera diferencia, delta YK. La otra para la segunda diferencia, delta YK. Y la última para la tercera diferencia, delta 3 YK. Ingeniero, disculpe, Diga, ¿no serían 13, 22 y 33 los valores de YK? de YK. 3 por 3, 9. Usted reemplace en la función la X. 3 por 3, 9. 3 elevado al cuadrado es 9. Menos 3 es 6, ¿no es cierto? Sí, 4 elevado al cuadrado es 16. Ah, aquí, ¿verdad, no? sí, 16, sí. 16 menos 3, aquí le peleé, ¿no? Es 13 y abajo sería 22. Y Aquí el está último bien. sería 33, me parece. Ya, está bien. 4 al cuadrado es 16 menos 3, 13. 5 al cubo, aquí decir al cuadrado, 25, menos 3, 22. Claro, es que 6, ¿no? 6 al cuadrado es 36, menos 3, 33. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ahora está bien, ¿no? Muy bien. Quiere decir que están atentos. Por lo menos uno está atento, ¿no? Eso me alegra. 13 menos 6, 7.
7 y 6, 13, ¿no? 22 menos 13. ¿Cuánto es 22 menos 13? 9, 9. 33 menos 22. 11. 11, ¿no es cierto? Aquí vendría un 11. Ya. Ahora vamos con la segunda diferencia. 9 menos 7, 2. 11 menos 9, 2. Vamos con la tercera diferencia. 2 menos 2, 0. Interesante la figura. Vamos a hacer alguito más. Vamos a hacer alguito más todavía. Vamos a suponer que haya sido, mejor dicho, hasta 7. De 3 a 7. ¿Ah? Entonces quiere decir que de aquí tendríamos otro nodo, ¿no es cierto? K4. Deberíamos tener otro nodo acá. Y esto borrarla esta línea, ¿no? Si fuera así, ¿no? Estamos cambiando el problema. Es hasta 4 ya. Entonces, n igual 4, 7 por 7, 49, ¿no? Sí, sería 46, ¿no? Claro. Pero al final igual va a llegar a 0. Se va a restar. Habría otra columna más, ¿no? Porque va a llevar n es igual a 4. Esta sería la tercera diferencia y esta tendría que ser la cuarta diferencia. Y acá. Entonces, digamos, 7 por 7, 49 menos 3, 46, ¿no? 46 menos 33, 13. 13, 13 menos 11, 2, 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, 0 menos 0, 0. Quiere decir que a partir de la tercera diferencia, todo va a ser 0. ¿Por qué? Porque la segunda diferencia es constante. Sí o sí. Esto va a ocurrir en todos los polinomios de segundo grado. En todos. Siempre la segunda diferencia va a ser constante. Si el polinomio fuera de tercer grado, la tercera diferencia fuera constante. Todas. Y todos los polinomios de tercer grado. ¿Está bien? Si el polinomio fuera de cuarto grado, todas las diferencias de cuarto orden, todas serían constantes. Y así sucesivamente. Podemos generalizar el problema. Entonces, y podemos decir con absoluta claridad, si en un polinomio de n grado, las enésimas diferencias progresivas y también regresivas por si acaso, ¿no? Todas son constantes. ¿Está bien? Eso es general. Eso siempre va a ocurrir. Eso siempre tiene que ocurrir. Pero es solo los polinomios. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos serviría?
Imaginémonos que nos vamos al laboratorio y hacemos un ensayo de laboratorio. Y obviamente vamos a traer del laboratorio, vamos a traer una función, ¿no? Obvio, ahí es X. Vamos a traer puntos de una función f de X. Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Si hacemos esa tabla, porque podemos hacerla esa tabla, y buscamos sus diferencias, y resulta que la segunda diferencia es constante, quiere decir que esa función tabulada que hemos tenido en el laboratorio pertenece a un polinomio de segundo grado que hay que buscarlo. Pero ya nos anticipamos, ya sabemos que es así. Ahora, sí, después de hacer un análisis matemático, descubrimos que tabulada una función cualquiera, que la hemos tabulado, resulta que las segundas diferencias son constantes. Esa función puede ser reemplazada por un polinomio de segundo grado. ¿Está claro, no? Quiere decir que la primera aplicación de las diferencias progresivas es que se puede reemplazar una función cualquiera por un polinomio. Siempre y cuando, con un polinomio, lógicamente, cuya enésima diferencia sea constante, cuyo grado sea igual a la enésima diferencia constante, que es lo lógico, ¿no? ¿Está bien? Eso es así. ¿Está bien? ¿Cómo podemos hacer eso? Sencillo, hacemos una función, o sea, de la función dada, creamos una tabla en diferencia, la desarrollamos y vemos, a ver, a partir de qué columna, que corresponde lógicamente a un orden de una diferencia, en qué columna la diferencia empiezan a ser constantes o aproximadamente constantes. En ese caso, podríamos sustituir dicha función por un polinomio de ese grado, el grado del orden de la diferencia que empieza a ser constante. Entonces ya tenemos una aplicación. Podemos sustituir una función por un polinomio directamente. Lógico que estamos hablando de un dominio dado, ¿no? No va a ser en menos infinito a más infinito, porque eso no... Estamos hablando de diferencias finitas, siempre hablamos de un dominio. Por lo general, jóvenes, nosotros trabajamos en dominios de funciones, en ciertos dominios, no en todos, ¿no? Está bien eso para análisis matemático, puedes analizar una función de menos infinito a más infinito. Pero por lo general nosotros siempre vamos a trabajar en un dominio finito, ¿no? Que nos interese. Pues se llama, eso se denomina o se describe como un dominio de interés. Un dominio de interés. Así funciona la ingeniería. ¿Está bien? Entonces, se resume, la primera aplicación de las diferencias finitas será sustituir una función por un polinomio. De tal manera que la función polinomial es más fácil derivarla, es más fácil integrarla, todo es más fácil. Todo es más fácil. Y hay otra cosa más. Si se puede así,
Con la serie de Taylor se va a llegar exactamente a lo mismo. ¿Ah? ¿Cuál es el problema en la serie de Taylor? Que tenemos que derivarla, ese es el problema. Tenemos que encontrar la derivada. Aquí no necesitamos encontrar nada, todo es tabulado, todo es una tabla. Esa va a ser la diferencia, ¿no? Para usar la serie de Taylor necesitamos encontrar las derivadas sucesivas. Acá no, acá solamente hacemos una tabla y se acabó el lío. ¿Ves? Ahora, el problema está en encontrar ese polinomio. ¿Cuál es el polinomio? Para eso vamos a ver lo que sigue, que es el polinomio de Newton. Precisamente vamos a expresar el polinomio de Newton en diferencias progresivas. De tal manera que conocida la tabla de diferencias, esa que tenemos ahí, podemos encontrar el polinomio de Newton. Con esas diferencias calculadas, podemos encontrar una expresión del polinomio de Newton y ese polinomio a la vez nos va a servir ¿para qué? Para resolver el problema de la interpolación que ya lo vimos, o la extrapolación también. ¿Ok? Entonces, fíjense, estamos enfocando dos tipos de problemas. Primero, sustituir una función por un polinomio. Y segundo, encontrar el polinomio de unos valores tabulados, ¿no? ¿Cuál es el polinomio de esos valores tabulados? Sabemos que podemos hacerlo a través del polinomio de Lagrange, que ya lo vimos. Claro, tiene que ser lo mismo, ¿no? Sale, evidentemente. Porque el polinomio de Lagrange es una extensión del polinomio de Newton. En realidad, primero es el polinomio de Newton, pero claro, no podíamos todavía, no podíamos mostrarlo cuando mostramos el polinomio de Lagrange, porque todavía no sabíamos lo que era una diferencia finita. Ahora ya sabemos, y sabemos que podemos expresar el polinomio de Newton en diferencia. Eso es así. ¿Está bien? A ver dónde lo tengo. En alguna parte lo debo tener ese. Como yo guardo montonera de cosas aquí. Vamos a ver. Esto que estamos viendo ahora no está en ese libro. No está en el libro. Pero está facilito, ¿no? No hay gran... A ver dónde está.
Vamos a ver, no las encuentro. Creo que yo les pasé a ustedes un libro donde están todos esos polinomios. En el Telegram creo que les pasé. Vamos a ver aquí. Documentos. Las clases. No, no está. No lo tengo. No, no está ahí. Es nomás acá a buscar en los libros. Quiero partir de ahí porque a eso vamos a llegar. La próxima clase les voy a mostrar cómo llegamos. Siempre es bueno ver a dónde llegamos y después ver cómo llegamos. Y quiero explicarle por qué. No lo encuentro. Esto aquí es. Bueno, esto lo vamos a ver la próxima clase con más detalle. Lo que tenemos aquí se ve bien, ¿no? Quiero que se vea bien. Quiero que se vea bien. Eso es. Ya mucho. Este de aquí es.
Lo vamos a encerrar con rojito para que se vea estas dos formulitas de acá. F0 ya sabemos qué es. Aquí se llama n. En vez de n es la función de Newton 1, polinomio de Newton 1 y polinomio de Newton 2. Aquí dice de que el polinomio de Newton de una tabla, cuando vean diferencia es porque sí o sí tiene que haber una tabla. Una tabla en diferencias progresivas, porque el operador es hacia adelante, ¿no? Diferencias hacia adelante. Entonces, fíjense cómo se forma el polinomio a partir de una tabla. Se toma la primera diferencia, F0. Se toma la segunda diferencia, F0. ¿Y dónde está F? ¿Qué significa el 0? Significa K igual 0. No se olviden, ¿no? En la primera fila. La primera fila de la tabla. ¿No ves que toda tabla tiene, no? ¿Tiene filas? Toda tabla tiene filas. ¿Dónde está mi tablita? Bueno, ya saben cuál es la tablita. Lo que pasa es que aquí tenemos para cualquier función una tabla, ¿no? Por ejemplo, para esa que ven ahí, ¿no? Tenemos una tabla. Aquí vamos a tener el K, aquí vamos a tener el X sub K, aquí vamos a tener el YK, ¿no? Y acá las diferencias, ¿no? Primera diferencia, FK, segunda diferencia, FK, tercera diferencia, etcétera, ¿no? Y así vamos a tener aquí a la derecha las diferencias. Pero cuando caigo al 0, tenemos aquí el X sub 0, acá el Y sub 0, acá el delta F sub 0, aquí el delta segunda F sub 0, aquí el delta tercero F sub 0 y así. Eso quiero decirle, ¿no? Eso es, en este polinomio que tenemos acá, fíjense, delta U por delta F sub 0, después U más U menos 1 sobre 2 por delta segunda F sub 0, así que le sigue al ladito, ¿no? Y así, quiere decir que este polinomio está en función solamente de las diferencias de la primera fila, K igual 0. ¿Eh? Esa es la expresión del primero. Ahora, el valor U es función de X. X menos X sub 0 sobre H, eso vale U. X es el valor que estamos buscando de la interpolación, porque fíjense, esta es una fórmula de interpolación en diferencia. Pero también podemos, obviamente, formar un polinomio con la misma, ¿no? Pues lo ponemos en función de X y se acabó el lío, ¿no? Cambiamos U por X menos X sub 0 sobre H y ya está. Ya va a estar el polinomio, ¿no? Listo. Entonces, fíjense que esa expresión de Newton, que se denomina el polinomio de interpolación de Newton, está expresado, ¿no? De acuerdo con lo que estamos estudiando y tiene que formarse a partir de una tabla como esta. Primero desarrollamos una tabla como esta para poder utilizar esa expresión polinomial. La otra que está más abajito, N2 dice de X, cambia, fíjense. Toma diferencias, menos 1 dice menos 2, menos N. ¿Qué está pasando ahí? Ahí es lo que les decía, ¿no? Pueden ser los K, pueden ser negativos. Quiere decir que se están tomando diferencias al otro lado del origen de coordenadas. O arriba de estas, ¿no? Arriba de estas, a la izquierda de estas, empieza el K a ser negativo. Y el K hacia abajo del 0 empieza a ser positivo, pues, ¿no?
Eso es. Entonces, todo esto lo vamos a ver, no solamente este polinomio, también el polinomio de Stirling, que lo vemos más abajito. También lo vamos a ver en los otros polinomios, porque no solamente se puede utilizar la fórmula de Stirling, que la tenemos aquí, y se puede utilizar la fórmula de Bessel, que también es otro polinomio. Como también el de Gauss. Aquí no lo tengo legado, pero se lo voy a mostrar de otra literatura. También tenemos el polinomio de Gauss. ¿Está bien? Pero esto que estamos mostrando ahora es lo que más se utiliza en la ingeniería práctica. Al fin y al cabo, los ingenieros somos pragmáticos. Cuando somos excesivamente teóricos, también somos pragmáticos. Nos interesa lo que de la teoría nos puede servir más en la práctica. Pero primero tenemos que conocer a fondo la teoría, ¿no? Porque si no, no vamos a poder aplicar de mejor manera la ingeniería práctica. Bien, jóvenes. Entonces, la próxima clase vamos a ver el polinomio de Newton y sus aplicaciones. ¿Ok? Vamos a dejar la clase por ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, discúlpenos al llamar lista o de asistencia. Ya pasó la lista, caballero, hace rato. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Bueno.